Hola a todos y bienvenidos al canal Alejo Mates. En este vídeo voy a hacer una introducción al estudio de la monotonía y la curvatura de una función, así como al cálculo de máximos y mínimos y puntos de inflexión de una función. Comencemos. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la pendiente de una recta. Se denota con la letra M, y es igual a la tangente de alfa, donde alfa es el ángulo que forma la recta con el eje X. Nos interesa saber si la recta tiene una pendiente positiva, si tiene una pendiente negativa, si su pendiente es igual a 0 o si no tiene pendiente. Nos podemos encontrar cuatro casos que tenemos aquí representados. Comencemos. El primer caso sería la recta R, que es la recta azul. Si nos fijamos, el ángulo alfa de R es menor de 90 grados. Como la tangente de un ángulo menor de 90 grados es mayor que 0, entonces la pendiente de esta recta será positiva, mayor que 0. El segundo caso que nos podemos encontrar es la recta S, la roja. Si nos fijamos en el ángulo alfa S, este ángulo es mayor de 90 grados. Como la tangente de un ángulo mayor de 90 grados es menor que 0, entonces la pendiente de esta recta es negativa, menor que 0. El tercer caso, que sería la recta P, la verde, nos damos cuenta de que es paralela al eje X. Al ser paralela al eje X, el ángulo alfa P será igual a 180 grados. Como la tangente de 180 grados es igual a 0, entonces la pendiente de esta recta será igual a 0. Por último, la recta Q, que es la negra, si nos fijamos, el ángulo alfa Q es igual a 90 grados. Como la tangente de 90 grados no existe, entonces esta recta no tiene pendiente. Podéis comprobar que la tangente de estos ángulos vale lo que he dicho utilizando la calculadora. Continuemos. Tenemos una función f de x y si nos fijamos, este punto de aquí arriba sería un máximo, ya que la función viene creciendo y pasa a decrecer. Y este punto de aquí abajo sería un mínimo, ya que la función viene decreciendo y pasa a crecer. En el punto que tenemos aquí en medio tendríamos un punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde la curvatura de la función cambia. En este caso, a la izquierda del punto de inflexión tenemos una curvatura cóncava hacia abajo y a la derecha del punto de inflexión pasa a ser la curvatura cóncava hacia arriba. La derivada f' de x está formada por los puntos de la forma P', cuya primera coordenada será la x y la segunda coordenada será la m, que es la pendiente a la curva f de x en el punto x. Si nos fijamos en el máximo, si trazamos la recta tangente a este punto, que vamos a llamar R, forma un ángulo de 180 grados con el eje X. Por lo tanto, como vimos anteriormente, la pendiente a ese punto de la curva, la MR de esa recta, será igual a 0, ya que la tangente de 180 grados es igual a 0. Si nos fijamos en el mínimo y hacemos lo mismo, trazamos la recta tangente, que voy a llamar S, a ese punto de la curva, esta recta tiene un ángulo de 180 grados con el eje X. Por lo tanto, por el mismo motivo, MS será igual a 0. Por lo tanto, la derivada cuando hay un máximo o hay un mínimo toma el valor 0, es decir, que cortará al eje X en esos puntos. Por lo tanto, la derivada ya sabemos que pasa por estos dos puntos. Si nos fijamos ahora en lo que ocurre a la izquierda del máximo, si yo cojo un punto cualquiera de esta curva y trazo la recta tangente, que voy a llamar T1, me doy cuenta que el ángulo que forma la recta T1 con el eje X es menor de 90 grados. Por lo tanto, como vimos antes, esta pendiente será mayor que 0, ya que la tangente de alfa de T1 será mayor que 0. Como ocurre para todos los puntos que hay a la izquierda de este máximo, entonces mi derivada irá tomando valores positivos, como de esta forma. Cuando paso del máximo y entre el máximo y el punto de inflexión, si yo tomo un punto de la curva y trazo la recta tangente, en este caso la voy a llamar T2, me doy cuenta que el ángulo que forma esta recta con el eje X
es mayor de 90 grados, por lo tanto la pendiente será menor que 0, ya que la tangente de alfa de T2 será negativa. Por lo tanto, la derivada empieza a ser negativa hasta que llego al punto de inflexión. Voy bajando hasta que llego al punto de inflexión. Si tomamos ahora un punto entre el punto de inflexión y el mínimo y trazamos la recta tangente a la curva en ese punto, T3, nos damos cuenta de que ocurre lo mismo que en T2, es decir, que va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma la recta T3 con el eje o X es mayor de 90 grados, por lo tanto la tangente de alfa de T3 será también menor que 0. Pero estas pendientes son cada vez mayores, siendo negativas, pero cada vez mayores que las anteriores. Por lo tanto, la función derivada irá tomando valores negativos, pero cada vez mayores hasta que llegue al mínimo. Una vez llego al mínimo, si me voy a la derecha y tomo un punto de la curva y trazo la recta tangente en dicho punto, que voy a llamar T4, me doy cuenta que m de T4, por lo que hemos visto antes, será mayor que 0, ya que la tangente a alfa de T4 es mayor que 0, ya que el ángulo que forma T4 con X es menor de 90 grados. Por lo tanto, la derivada tomará valores positivos de aquí en adelante. Vamos a representar ahora f segunda de x, que estará formada por los puntos p segunda de la forma que la primera coordenada es la x y la segunda coordenada es m', es decir, que es la pendiente a la curva f' de x en el punto x. Si nos fijamos en la derivada nos damos cuenta que tenemos un mínimo, ya que la función viene decreciendo y pasa a crecer. Si nos fijamos en ese mínimo, si trazamos la recta tangente a ese punto de la curva, que vamos a llamar R, nos damos cuenta, igual que antes, que el ángulo que forma la recta R con el eje X es de 180 grados. Por lo tanto, la pendiente m'R será igual a 0, ya que, como dijimos antes, la tangente de 180 grados es igual a 0. Por lo tanto, la segunda derivada cortará al eje X donde la primera derivada tenía un mínimo. Pasará por este punto. Si nos fijamos ahora en lo que ocurre a la izquierda del mínimo, si yo cojo un punto de la función derivada y calculo la recta tangente, que voy a llamar T1, me doy cuenta que la pendiente m' de T1 será menor que 0, ya que el ángulo que forma la recta T1 con el eje X es mayor de 90 grados y por lo tanto la tangente de alfa de T1 será menor que 0. Por lo tanto, la función derivada tomará valores negativos en esta zona, es decir, a la izquierda del mínimo. Si nos fijamos ahora a la derecha del mínimo, si tomamos un punto de la derivada y trazamos la recta tangente, que vamos a llamar T2, nos damos cuenta que la pendiente m' en T2 será mayor que 0. Ya que la recta T2 forma con el eje X un ángulo menor de 90 grados y por lo tanto la tangente de alfa de T2 será mayor que 0. Esto quiere decir que la segunda derivada tomará a la derecha del mínimo valores positivos. Si nos fijamos, la segunda derivada es una recta, ya que la curvatura de la función f' de x es uniforme, ya que era una parábola. En resumen, monotonía. Una función f de x es creciente cuando f' de x es mayor que 0 y una función f de x es decreciente cuando f' de x es menor que 0. Veámoslo en la gráfica. Si cogemos un tramo donde la f' de x sea mayor que 0, por ejemplo este tramo de aquí, la función derivada es mayor que 0 ya que está por encima del eje x. Entonces la función f de x es creciente. Si nos fijamos, mi función f de x en ese tramo va creciendo. Si cogemos ahora un tramo donde la derivada sea negativa, por ejemplo este trozo de aquí, vemos claramente que la función derivada va por debajo del eje x, por lo tanto es negativa. ¿Qué hace la función f de x? Pues lo que va a hacer en ese tramo es decrecer, va decreciendo hacia abajo. Veamos ahora cómo calcular los máximos y mínimos. Para ello lo primero que haré será calcular los extremos relativos y para ello resolveremos la ecuación f' de x igual a 0. Con ella obtenemos los valores de x de los puntos que son candidatos a máximos y mínimos.
pero no tienen por qué serlo, ya que puede que no estén en el dominio o que no cumplan alguna de las condiciones siguientes. Empecemos por el máximo. Para comprobar si un punto es máximo, tenemos que ver que la segunda derivada sea menor que 0. En nuestra función inicial f de x teníamos un máximo en este punto. Si nos fijamos en cuánto vale la f segunda en esa x, tenemos que la f segunda de esta x es negativa, ya que está por debajo del eje x. También podemos comprobarlo viendo cómo cambia de signo la derivada. Va a pasar de ser positiva a ser negativa. Si nos fijamos aquí, a la izquierda del máximo, la función viene por encima del eje x. Y cuando llego al máximo, la función empieza a ser negativa, cambia de signo, pasa de ser la derivada positiva a negativa. ¿Qué ocurre con el mínimo? Lo mismo, lo primero que me voy a fijar es en la segunda derivada. Si es mayor que 0, hay un mínimo. El mínimo lo teníamos en este punto. ¿Cómo es la segunda derivada en ese punto? Pues si buscamos cuánto vale la f segunda de esa x, tenemos que vale este valor, que está por encima del eje x, por lo tanto es positivo. También podemos verlo fijándonos en la primera derivada. Si cambia de signo de negativo a positivo, tendríamos un mínimo. Fijémonos, a la izquierda del mínimo, la función derivada va por debajo del eje x, por lo tanto es negativa. Y cuando llego al punto que es mínimo, cambia a ser positiva. Por lo tanto, tendríamos un mínimo. Continuemos, veamos la curvatura. Una función f de x es cóncava hacia arriba si f segunda de x es mayor que 0. Veámoslo en la gráfica. Si tenemos que la f segunda de x es mayor que 0, tenemos este tramo que hemos señalado aquí. ¿Cómo es la función durante ese tramo? La función durante ese tramo es cóncava hacia arriba. ¿Qué ocurre cuando la segunda derivada es menor que 0? Pues que la función f de x es cóncava hacia abajo. Veámoslo en la gráfica. Si tenemos este tramo donde la función f segunda de x es menor que 0, ya que está por debajo del eje x, la función f de x es cóncava hacia abajo. Continuemos. Los puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión tendremos que calcular la ecuación f segunda de x igual a 0. Al resolver esta ecuación obtenemos los valores de x de los puntos que son candidatos a ser puntos de inflexión. No todos tienen por qué ser puntos de inflexión, ya que puede que no estén en el dominio. Un punto de inflexión podemos verlo de dos maneras. Primero, fijándonos que la tercera derivada sea distinta de 0, o bien que la f segunda cambie de signo. Vamos a fijarnos en la gráfica para ver esta segunda condición. Que f segunda cambie de signo. Si nos fijamos ahora en la gráfica tenemos que la función viene negativa y justo aquí en el 0 cambia de signo y pasa a ser positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que al cambiar de negativo a positivo, me da igual que hubiera sido de negativo a positivo, siempre que cambie de signo, en ese punto la función f de x tiene un punto de inflexión, que es donde cambia la curvatura. Pasaría de tener una curvatura cóncava hacia abajo a una curvatura cóncava hacia arriba. Hasta aquí la introducción para el estudio de la monotonía y curvatura de funciones. En los siguientes vídeos haremos varios ejemplos donde calculamos analíticamente todo lo que hemos explicado en este vídeo. Un saludo.